Nuevos autores. Poesía. Novedades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Noches de Biblioteca. Bienvenidos a este lunes 24, cuando tenemos como invitado a nuestro querido doctor Ricardo Roque Valdovinos. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Para nosotros es un honor que esté aquí para conversar de un libro que ya muy pronto vamos a platicar, pero antes de eso, Mirna tiene información importante que contarnos. Correcto, como todos los lunes, le traemos 3 pistas para que usted adivine quién es el autor de la semana y pueda llevarse un libro. ¿Cuál libro traemos hoy, Jenny? Azul de Rubén Darío. Muy bien, Azul de Rubén Darío, no es de otro color, es azul. Así es que si usted quiere ganarse ese libro, participe, adivine quién es el autor de la semana. Hoy está bastante fácil, como todos los lunes, pero hay lunes que quizás no quieren buscar mucho, pero hoy sí. Hoy está sumamente fácil el autor que traemos para esta semana. Usted adivina cómo lo va a hacer a través de los medios que siempre ponemos a su disposición, como es el Facebook, donde estamos en transmisión directa, donde puede vernos, aparte de escucharnos, y a través de los números de cabina 2275-9501, 2275-9502 y el número de WhatsApp 7571-2779. Entonces, ahí están los medios para que usted participe y adivine quién es el autor de la semana. La pista número 1 dice que nació el 5 de abril de 1958. Realizó sus estudios de secundaria en Costa Rica y obtuvo la licenciatura en comunicaciones en Atlantic University. Reconocido escritor y columnista salvadoreño, periodista, miembro del sistema Radio Venceremos y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. Desde los 18 años colabora en periódicos, se ha desempeñado en radio, prensa internacional, televisión, como profesor universitario y orador invitado. Sé que ahí está la pista, usted puede adivinar. ¿Vos ya adivinaste, Vayan? Obvio. El doctor Roque ya adivinó, doctor, ¿quién es? No vaya a decir. No. Tengo mis dudas. Okay. Va. Y bueno, aquí tenemos el libro del que usted puede ser el feliz ganador esta noche. Es el libro Azul de Rubén Darío. Y dice, está tan lleno de cosas y escrito con estilo tan conciso que da no poco de pensar y tiene bastante que leer. Desde luego, se conoce que el autor es muy joven, que no puede tener más de 25 años, pero que los ha aprovechado maravillosamente. Eso. Doctor, usted ha leído este libro, Sí, supongo. sí. ¿Y qué le parece? Muy bonito, sí. ¿Lo recomienda? Sí, claro. Así es que, ya ven, pónganse las pilas para que se lo puedan llevar. Excelente, así que ahí está. Participe por los medios que ya les dijimos. Y ahora sí, para conversar con nuestro invitado, vamos a la sección Léeme un libro. El ruido de un trueno, por Ray Bradbury. El letrero de la pared parecía temblar bajo una deslizante película de agua caliente. Ay, no hay como escuchar un buen libro. ¿Y a dónde escuchas libros? En Noches de Biblioteca, todos los lunes a las 9 de la noche por YSUCA. Y pues hoy vamos a hablar de uno de los amigos de Rubén Darío. Entre los méritos que se le reconocen a Gavidia está el de haber intentado la expresión de una literatura de contenido nacional y el de haber rescatado parte de la tradición colonial precolombina. Poeta de gran emoción, le llamó Rubén Darío. Es un poema epístola en el que se mezcla la fraternidad, el cariño y el respeto a quien le enseñara los secretos del alejandrino francés. Gavidia y Darío son dos figuras gemelas en el desarrollo cultural centroamericano, siendo primero no solo poeta de calidades clásicas y románticas,
sino también ensayistas, erudito, narrador y dramaturgo. Esto lo escribía Alberto Jiménez Figueroa cuando hace bastantitos años, allá por el 77, publicó un artículo que pueden leer en ECA. Cuentos y narraciones fue el nombre que Francisco Gavidia escogió en 1931 para la reunión de su obra narrativa, aunque no estuviera completa. Este año, una nueva edición con un buen grupo de textos no incorporados en el 31 ve la luz de la mano de la edición del doctor Ricardo Roque Valdovinos, a quien damos la bienvenida a Noche de Biblioteca para conocer un poco más de esta nueva edición. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias. Y ahora sí, si gusta, doctor, nos muestra ese libro claro. a la cámara para que los amigos puedan ver la portada. Bueno, quizás, no sé si les cuento algo de la portada. Cuéntenos, Sí. doctor. Bueno, este libro tiene esta edición tiene la cualidad de que hemos seleccionado un dibujo del propio autor, ¿verdad? Esto lo hizo el propio Gavidia. A él le gustaba garabatear en sus manuscritos, a veces con, digamos, con una cierta intencionalidad cómica, ¿no? ¿Verdad? Con cierto sentido del humor. Este se llama El Andaluz, que juega la palabra andaluz, del que es de Andalucía, pero también del que anda con un foco encima, ¿verdad? Andaluz. Y lo escogimos porque, bueno, primero que está dibujado por el propio Gavidia, y luego también para desolemnizar a Gavidia, ¿verdad? No hacerlo, no presentarlo como una persona así muy seria, muy digamos, aburrida hasta cierto punto, ¿verdad? Sino que como un escritor bastante creativo, bastante innovador, y que sobre todo en su faceta de narrador tiene cosas muy entretenidas, ¿no? ¿Verdad? Sí, solo que le vamos a pedir que se acerque un poquito más Va. para escucharlo mejor. Muy bien, gracias. Bueno, aquí queremos enviar ya saludos, doctor, porque ya lo están saludando. Gracias. Saludos a Luis Alvarenga y a Marlene Argueta, que dice saludos al maestro Ricardo Roque, Jenny y Mirna. Muchas gracias, Marlene. Un saludo muy especial para usted también. Bueno, un saludo a Marlene, por supuesto. ¿Cómo está estructurada esta antología? Vaya, lo que como agregamos más material de la que originalmente publicó el propio Gavidia, que después es la que se ha repetido en distintas ediciones, ya después de su muerte. La dirección de publicaciones, la de UCA Editores, que hizo acá Ítalo López Vallecillos. Entonces, consideramos que era necesario presentar las narraciones en un cierto orden, ¿verdad? Para que los lectores se llevaran una idea de cuáles eran las preocupaciones de Gavidia, ¿no? ¿Verdad? Cuáles eran como sus grandes temáticas, y también qué tipo de géneros narrativos cultivaba. Entonces está, de hecho, estructurada en torno a géneros narrativos. Tiene una parte que le hemos puesto cuentos y narraciones, ¿verdad? Que es propiamente las narraciones. Otra que le hemos puesto crónicas y estampas, ¿verdad? Que son otro tipo de narración. La crónica es un tipo de narración más libre, que no necesariamente es ficcional, que a veces son descripciones, por ejemplo, como una que vamos a ver más adelante, de paisajes o de viajes que hace el autor. Y también hemos puesto una parte de traducciones. Ya en la edición original venían algunas traducciones, pero hemos agregado otras. Las traducciones eran importantes para Gavidia porque era una manera, digamos, de experimentar con nuevas formas y nuevas temáticas para él, que él consideraba que eran importantes para la literatura del Salvador, ¿verdad? Siempre, digamos, cierto tipo de autores que tal vez en ese momento no eran muy leídos acá, pero él los introducía, sobre todo porque eran autores que tocaban esa temática, por decirlo así, esta preocupación nacional, ¿verdad? Por definir lo nacional, por definir una cierta, digamos, identidad para los lectores, ¿no? Entre los textos que están en esta antología, ¿hay textos que son inéditos? Bueno, propiamente inéditos no, pero sí hay textos que, por ejemplo, que se publicaron en algún momento y se daban por perdidos. Tal es el caso de un cuento que es muy, muy entretenido, muy simpático, que se llama La Peralmíndes,
que en la primera edición de Cuentos y Narraciones al final dice Gavidia, bueno, deberían de poner ese cuento cuando lo hayan, porque no lo tengo. Y después José Mata Gavidia dice, el nieto que hizo, digamos, un intento de ordenar la obra a él, dice que él, en un primer momento dice que ese texto está perdido porque se había publicado en el Diario Latino y hubo un incendio y los ejemplares de los periódicos donde se había publicado se perdieron. Nosotros encontramos primero un manuscrito de Gavidia, que fue, digamos, una labor bastante ardua el hacer la transcripción del manuscrito, porque tiene una letra bastante enredada. Sin embargo, hay un par de amigas que saben todo esto de la paleografía y todo eso, nos ayudaron. Sin embargo, después, revisando en el archivo de Gavidia, encontramos una transcripción que había hecho José Mata Gavidia, su nieto, supongo yo, de algún recorte, algo así, que ya no lo encontramos, no está. Pero digamos que se veía que era una visión más acabada, más definitiva del cuento. Entonces ese cuento no se había vuelto a publicar desde 1920 y algo, hace 100 años, ¿verdad? Que se publicó la primera vez. Hay otros también, algunos de las crónicas que igual, ¿no? ¿Verdad? No se publicaron una vez y no se habían vuelto a publicar, las hemos incorporado. Ya Mata Gavidia había hecho una recolección de estos materiales, ¿verdad? Pero por otras razones no se pudo publicar, ¿verdad? Porque él tenía un proyecto de editar la obra completa de su abuelo que desafortunadamente no se pudo realizar, no por culpa de él, sino que por una serie de circunstancias. Afortunadamente nosotros en la UCA recibimos el archivo de los escritos de Gavidia que había guardado su nieto, ¿no? Entonces ahí pudimos recuperar buena parte de ese material. Esos son los archivos que están custodiados en colecciones especiales, ¿verdad? Sí, se llama el Fondo Documental Francisco Gavidia, ¿verdad? Y ahí es donde han encontrado esos textos, ese hecho por el nieto. Algunos de ellos, otros por ejemplo hemos recuperado a través de otras fuentes, por ejemplo gracias a la ayuda de unos amigos en Costa Rica y a la gentil colaboración de las bibliotecarias de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, pudimos recuperar 2 textos, ¿no? ¿Verdad? Que están aquí entre las crónicas y estampas. Uno que se llama creo que El Jaguar, ¿no? Lo que sueña el jaguar, y otro que se llama Molière representa su farsa, que son dos textos breves, ¿no? Que se publicaron en los años finales, al principio de los años 40, ¿no? ¿Verdad? En una revista que la dirigía un escritor hondureño muy importante que se llama Froilán Turcios, pero en esos números en particular se publicaron en Costa Rica y no los habíamos podido encontrar porque, digamos, habíamos revisado la edición, que los números publicados en Honduras, pero evidentemente esos no estaban ahí, pero afortunadamente los pudimos localizar. Bueno, por aquí hay unos mensajes de nuestra amiga Mayra Montenegro. Dice, buenas noches, aquí siempre con ustedes. Gracias, Mayra. Y luego escribe, yo estudié mis carreras universitarias en la Universidad Francisco Gavidia, pero nunca se nos habló de don Francisco Gavidia. Lo que conozco de él, lo aprendí en el bachillerato. Sí, eso sucede, ¿verdad? Que es un nombre que suena mucho, pero desafortunadamente no se da mucha información sobre él, ¿verdad? No se sabe que él es un escritor, en primer lugar, muy prolífico, que tenía además distintas facetas, ¿no? Que tuvo una obra muy amplia, que fue un gran autodidacta también, alguien que las cosas que no pudo aprender aquí en El Salvador las aprendió por su cuenta, ¿verdad? Y que tiene una obra no solo literaria, sino que tiene escritos filosóficos, escritos políticos, escritos históricos, ¿no? ¿Verdad? Que en eso estamos trabajando también ahora dentro del Departamento de Filosofía, en uno de los proyectos que estamos. Doctor, quizás podría ampliarnos un poco sobre ese proyecto, qué facetas, qué áreas involucra. Sí, parte del acuerdo que asumió la universidad con la familia, con los herederos de don Francisco Gavidia, fue, digamos, por decirlo así, estudiar y promover su obra, ¿no? Entonces, se han hecho ya varios proyectos a través del Fondo de Investigaciones de la UCA que tratan de cumplir ese objetivo, ¿no? Primero fue como un primer acercamiento a distintas facetas de la obra que terminó
en varios productos, entre ellos un dossier de la revista Realidad, número 164, si lo quieren ver, ahí está en línea, ¿verdad? En las publicaciones UCA, dedicado a Francisco Gavidia, que viene, digamos, de su faceta, no solo como literato, sino que su faceta como filósofo, su faceta como digamos, como persona evidentemente interesado en la educación del país, ¿no? Y que fue ministro de Educación a finales del siglo antepasado, perdón. Que tiene también intereses musicales, incluso encontramos partituras dentro de sus archivos que no sabíamos si eran originales de él y no lo eran, pero digamos él sabía leer música y hizo, digamos, traducciones al español de algunos poemas o algunas canciones en otros idiomas para que, digamos, se pudieran ejecutar musicalmente, ¿verdad? Entonces ese trabajo lo hizo nuestro estimado amigo, el que es musicólogo, pero también informático, Ángel Duarte, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Entonces después vino otra faceta que ya es como tratar de ver cómo se puede reorganizar la publicación de las obras completas, partiendo del gran proyecto que realizó don José Mata Gavidia, su nieto, ya fallecido, ¿verdad? Cuya familia fue la que nos donó el material. Entonces ya dimos los dos primeros pasos en ese proyecto, aparte de que se han publicado algunos artículos, se han hecho algunas actividades, pero bueno, es primero de ellos es, digamos, la edición de la prosa narrativa de Gavidia. Prosa narrativa reunida, porque quisiera decir completa, pero hay un par de textos ahí que no los hemos podido localizar todavía, ¿verdad? Entonces no está del todo completa. Y a lo mejor después se van a encontrar otros, ¿no? Y en estos momentos se está ya preparando la edición de los escritos filosóficos de él, editados por el doctor Luis Alvarenga, ¿verdad? Ya cuando esté, pues lo deberían de invitar. Por supuesto. Yo creo que es una faceta muy interesante, no muy conocida de Gavidia, y que creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena porque demuestra a una persona que no se, digamos, dejaba intimidar por las dificultades que había en el país para poder estudiar sistemáticamente la filosofía, sobre todo leyendo los libros que caían en sus manos, ¿verdad? A través de la correspondencia, que era algo muy importante en aquel entonces, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra faceta de Gavidia muy interesante, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido, o cómo fue más bien, el proceso de edición de esta obra que ve la luz? Bueno, en primer lugar, tratamos de localizar la mayor cantidad de textos que se podía, ¿verdad? Estaba primero la primera edición que digamos, la revisó el propio Gavidia, se hizo en vida de él, que es Cuentos y Narraciones, así le puso, fue el título que le puso, por eso dejamos ese título. Luego comparamos otras propuestas de edición, la de don José Mata Gavidia y también la de Carlos Cañas Dinarte, que hizo en su tesis de licenciatura en 1995. Entonces, después encontramos otros textos y después tomamos la decisión, bueno, ¿cómo los vamos a organizar? ¿Cómo los vamos a presentar al público? ¿Los vamos a presentar en orden cronológico? ¿Los vamos a presentar por orden temático, etcétera? Y al final los decantamos más por orden temático, ¿verdad? Porque, digamos, orden cronológico, pues de repente al lector más, digamos, menos familiarizado con la obra de Gavidia, pues probablemente no le iba a decir mucho, mientras que si iba a decirle, mire, aquí lo que tiene son cuentos de tema amoroso, aquí tiene cuentos de tema histórico, aquí tiene crónicas, aquí tiene traducciones, ya era como más fácil ubicarse. Pero por otro lado eso nos daba la oportunidad de decir, bueno, hay una razón de por qué Gavidia escribía ese tipo sobre ese tipo de temas, o también optaba por cierto tipo de géneros narrativos. Incluso hay una novela incompleta que nunca la alcanzó a publicar, pero que la hemos publicado, ¿no? ¿Verdad? Es divertido porque es una novela amorosa que se llama Cartas Amorosas, por cierto, pero se hemos publicado como lo que él alcanzó a escribir. Parece ser que él no la terminó todo parece indicar que no la alcanzó a terminar. Es como uno de sus últimos escritos. No, al contrario, es de los primeros, pero quizás por una serie de una pausa, ya no siguió. Sí, por una serie de circunstancias, en parte políticas, porque creo que eso coincide con el momento en que él sale al exilio, ¿verdad?
y también como que él ya tiene otro tipo de intereses y eso lo dejó y ya no lo retomó, ¿verdad? Ya el romance había pasado. Sí, ya digamos ese tipo de Ya se había casado. no, ya estaba casado desde antes. Pero digamos ese tipo de preocupación pero que también tiene una cierta, en el prólogo que yo hago trato de explicar que también eso tiene una cierta preocupación política, porque para él el amor es la manifestación de la libertad humana. Dice que el amor solo se puede realizar en sociedades que sean libres, donde las personas puedan elegir a la persona que aman, ¿no? ¿Verdad? Entonces un poco de eso trata esta historia ambientada en El Salvador de finales del siglo XIX, donde hay ciertas alusiones a la figura del presidente Saldívar, que era un presidente, digamos, bastante autoritario, bastante complejo, con el que él había colaborado al principio, pero con el que se distancia después, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está ese tipo, pero también lo que a él le interesa no solo a la hora de escribir narraciones, sino que también en el teatro y en buena parte de su obra poética, es el tema histórico, ¿no? ¿Verdad? Es decir, cómo recontar la historia, sobre todo de El Salvador, ¿verdad? Es decir, para él cree que es importante en la tarea de educar a la población el familiarizarla con su historia, y una forma de familiarizarlo con su historia precisamente a través de la literatura, ¿no? Por ejemplo, tiene unos artículos muy interesantes donde él discute y, digamos, expresa su malestar con la forma en cómo se enseña la historia, ¿verdad? Que es a través de la pura memorización de fechas y todo ese tipo de cuestiones, porque ya supuestamente la información que se tiene que aprender todo el mundo, y dice, no, bueno, la historia se tiene que contar, ¿verdad? Tiene que la gente, digamos, tener una cierta identificación con los personajes históricos, etc. De hecho, es la mejor manera de comprender cuando uno ya lo cuenta. Claro, entonces él es muy consciente, y después, bueno, en la parte, en los escritos filosóficos también va a decir, bueno, hay una manera de pensar, ¿verdad?, que ya no es solo a través del concepto y de la, digamos, de la argumentación lógica, sino que a través de las imágenes, a través de las narraciones, etcétera, que él, bueno, después les va a hablar de eso cuando lo inviten el doctor Alvarenga, ¿verdad? Pero ya les dejo adelantado que él va a decir una manera de pensar que es más, que tal vez está más cercana a nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces es cuando él empieza a hacer ciertos primeros intentos de decir, debe de haber una filosofía latinoamericana porque hay una manera de pensar que es latinoamericana. Uh-huh. Por acá hay otros saludos. Bueno, saludos a Karina Maya, a Óscar González Márquez, a Óscar Ortega, a Silvia Azucena Mayorga, y Óscar Ortega nos dice, saludos a todos. Recuerdo que en 6º grado leímos Júpiter. Aún recuerdo la vida de ese esclavo. Yo recuerdo que usted presentó la tertulia. Sí, no, de hecho, Júpiter es una de sus obras más conocidas, es una pieza de teatro, y una pieza de teatro de tema histórico, ¿verdad? En el que él, o sea, cuando él cuenta historias, digamos, de tema histórico, él no simplemente cuenta la historia, sino que la ficcionaliza, ¿no? La enriquece con ciertos personajes imaginados y todos, inventados, ¿verdad? Para digamos, para como poner más en evidencia qué es lo que estaba en juego, qué es lo que se movía en la historia de ese entonces. Entonces él se inventa este personaje que se llama Júpiter, que es un esclavo que se lo intercambian Santiago José Celis y Matías Delgado, ¿no? ¿Verdad? Tiene una discusión de si es posible educar a la gente, digamos, que tiene poca educación, a los que son de grupos étnicos discriminados, etcétera. Entonces Matías Delgado se manifiesta un poco escéptico y le dice, bueno, aquí tengo este esclavo que es muy inteligente, ¿no? Pero hay cosas que no la alcanza a entender, ¿verdad? Entonces el otro dice, no, ¿cómo es posible? Dámelo a mí que yo lo voy a educar, ¿verdad? Entonces así comienza la historia, y después búsquenla. Y porque recuerda un poco a esa famosa pieza de Bernard Shaw, de Pigmalión, ¿verdad? Que son estos dos gentlemen que transforman, que supuestamente educan y transforman a esta muchacha, una florista, ¿verdad? Una muchacha muy humilde, ¿no? ¿Verdad? Que quiere ser una dama, ¿no? ¿Verdad? Entonces, más o menos ese es el punto de partida. Es una historia muy trágica, ¿no? ¿Verdad? Pero ambientada en la época del primer grito de la independencia,
con algunas imprecisiones históricas, no solo porque es de ficción, sino que porque también la historia no se conocía muy bien en ese entonces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se pone la fecha equivocada en que matan a Santiago Ceceli y cosas por el estilo. Pero bueno, la historia es entretenida, es muy interesante y se plantea sobre todo la dificultad, ¿verdad?, de cómo la independencia y los líderes de la independencia tenían como cierta reticencia y cierta dificultad para identificarse con el pueblo. Estaban como más preocupados en llevar a cabo ciertos ideales, etcétera, ¿verdad? Pero no como eso pues, se podía transmitirlo y cómo se podía realmente, digamos, convertir a los sectores humildes en protagonistas de su propia historia, ¿verdad? Entonces a Gavidia le preocupa eso, porque le preocupa ese problema en su época, por otras razones, ¿no? ¿Verdad? Entonces él revisita esos momentos de la historia como para tratar de encontrar como ciertas claves, cierta inspiración para su tiempo, ¿verdad? Muy bien. En este libro se ha como recopilado, digamos, los que fue publicado allá por 1931 y se han agregado otros. No, de hecho, sí. El punto de partida es esa colección que se publicó en 1931, que tiene algunos textos que son más antiguos, ¿verdad? O que ya se habían publicado antes. Tal vez el caso, por ejemplo, de El Conde de San Salvador, que aquí aparece como El Encomendero, que se publicó en 1901 como Conde de San Salvador, que por cierto la biblioteca nos ayudó a localizar un ejemplar que se encontraba en la Biblioteca de Chile, ¿no? ¿Verdad? Porque no lo encontrábamos acá. Yo quería comparar, ¿verdad? Que tantas variantes había con El Encomendero. No hay muchas variantes, ¿verdad? Pero bueno, uno lo tiene que saber, ¿verdad? ¿Verdad? No hay muchas variantes, hay poquitas variantes, pero bueno, son las cosas que uno tiene que hacer en el trabajo de edición crítica, ¿verdad? Y luego agregamos otra, bueno, para decirle, yo diría que como la mitad de los textos que me presentan, o por lo menos la mitad en términos de extensión de páginas, son nuevos. Son nuevos en el sentido que no estaban en Cuentos y Narraciones, ¿verdad? Y esos, por ejemplo, dice que hay uno que lo consiguieron en Chile, hay otros que tuvieron que ir a buscar a diferentes lugares del mundo. Bueno, no, en concreto solo está ese de Chile que ya estaba, ¿no? ¿Verdad? Estaba una versión más novedosa, que es la que al final ratificó el propio Gavidia. Cuando uno hace una edición crítica tiene que tomar ciertas decisiones, ¿verdad? De cierta manera de cómo elegir los textos. Por ejemplo, uno siempre toma como texto base de base el último texto publicado en vida del autor, ¿verdad? Entonces, si él dijo, yo creo que ese texto se llama El Encomendero, tenemos que respetar eso, ¿verdad? Pero también yo digo aquí en la parte en las notas, entonces existe una edición anterior que se llama se llama El Conde de San Salvador o Conde de San Salvador, ¿verdad? Ese lo ubicamos en Chile. Y luego le mencionaba esos dos relatos, quizás más como estampas, más breves, que esas las ubicamos en Costa Rica. Ya las había identificado Carlos Cañas Dinarte en sus tesis de licenciatura, pero no habíamos podido obtener los textos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al final, gracias a la ayuda de la doctora Ivana Barbosa del Centro de Investigaciones de la Cultura Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica, que nos contactó con la Biblioteca Nacional, y en la Biblioteca Nacional nos digitalizaron ese par de textos, así que esos vienen de ahí. El resto sí los pudimos localizar en el fondo documental, ahí están, ¿verdad? Por ejemplo, ese de la Peralmina lo logramos reconstruir y bueno, llegar a una versión que yo creo que debe de ser la más parecida a la que el propio Gavidia había dado como definitiva, pero como se quemó el periódico donde estaba, ¿verdad? A saber qué fue de ella, pero parece ser que es la más definitiva. Esa la reconstruimos a partir de una transcripción mecanográfica que dejó José Mata Gavidia, ¿verdad? José Mata Gavidia dejó varias transcripciones ya como diciendo, así deben de quedar los últimos textos. Después tuvimos que trabajar algunos detallitos y todo, en uniformar los criterios de edición, que ese es otro tema, digamos, importante en una edición crítica. A veces los criterios de edición varían porque son textos que se han publicado en distintas épocas. El
que las convenciones eran distintas, las convenciones ortográficas a veces eran distintas, entonces hay que decir, bueno, vamos a optar nosotros optamos por modernizar la ortografía, ¿verdad? Por una serie de razones. Pero entonces hay que aplicárselo a todo, ¿verdad? Después, ¿qué hacemos con las palabras en idioma extranjero? ¿Cuándo las corregimos y cuándo no las corregimos? ¿Verdad? Por ejemplo, si Brooklyn lo escribe con CK, pues eso hay que corregirlo, ¿no? ¿Verdad? Pero si de repente hay otras palabras que uno dice, bueno, así es como se ocupaba, por ejemplo, apellidos de ciertos personajes que están españolizados, pues así se ocupaban, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que dejarlo así, ¿verdad? Entonces un montón de detalles. El libro tiene bastantes notas, no demasiadas, no quisimos sobrecargarlas de notas del propio Gavidia. Él hizo notas explicativas y otras notas explicativas las hicimos nosotros, ¿verdad? Ahí dice notas del editor y notas del autor. Excelente, creo que el tema está súper interesante, pero nos vamos a ir a una pausa comercial, volvemos en un par de minutitos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política. Economía. Realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA presenta ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Recuerda, ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Muy buenas noches, gracias por escucharnos este lunes 24 de noviembre cuando conversamos con el doctor Ricardo Roque Valdovinos para hablar de la edición de Francisco Gavidia, Cuentos y Narraciones. Pero antes de continuar con la entrevista, queremos escuchar las pistas que Mirna nos trae para conocer al autor de la semana y que usted pueda llevarse Azul de Rubén Darío. Azul como el mar azul. Muy bien, alguien está participando, pero nos dio el nombre equivocado, así es que ya no está participando. Lo siento. Le voy a dar la segunda y la tercera pista para que usted con esto vaya tomando ese panorama, viendo todo completo y saber específicamente sobre quién o a quién nos referimos. La segunda pista dice que formó parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Una de las 5 facciones que integraron la guerrilla del FMLN en la década de los 80 e integró el colectivo del Sistema Radio Venceremos como jefe de prensa. En 1996 fue galardonado como periodista destacado por la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador. Entre sus obras se encuentran Café Bellanápoles, que es un libro de relatos en 2018, Mensaje en una botella, es un libro, Noviembre Sangriento en 2015, Crónicas de Guerra 2008, Sol y Acero, Las claves de una derrota, Oligarca Rebelde, El sueño posible. Así que ahí están algunas de las obras de ese autor. Usted ya puede adivinar y decirnos quién es o buscar, revisar con estas pistas que les he dado quién es el autor de la semana y llevarse el libro Azul de Rubén Darío. Bueno, gracias Mirna por las pistas y ahora sí seguimos conversando con el doctor Ricardo Roque Valdovinos. Ya nos comentaba un poco sobre el contenido de la antología y también que están haciendo otras investigaciones, pero doctor Roque, si me pongo a leer ese libro, lo leo completo correctamente, podría decir que voy a conocer el pensamiento de Francisco Gavidia al terminarlo. Bueno, digamos el pensamiento como tal probablemente no, porque es un libro de ficción, ¿verdad? Donde él más que exponer ideas,
lo que hace es contar historias, ¿verdad? Historias que tal vez están conectadas con esas preocupaciones, esas grandes preocupaciones que él tiene. Su preocupación, les decía, su preocupación por la historia del país, su preocupación por la educación, ¿verdad? Algunas de sus ideas filosóficas que están, pero muy implícitas, ¿verdad? Pero yo creo que lo que sí hemos tratado de hacer es que decir, bueno, el autor tiene estas preocupaciones que aparecen en su obra, pero que también tiñen su producción narrativa. Muy bien. Ya se ha hablado un poco sobre el proyecto de investigación multidisciplinar de Gavidia. ¿Qué otras áreas se ha investigado o se están investigando? Bueno, ya les mencionaba que, por ejemplo, algo que le dedica mucha atención Gavidia, ya no solo como narrativa histórica, es a la historia, ¿verdad? Tiene un libro que se llama Historia Moderna de El Salvador, que son libros de historia, ¿verdad? Es un esfuerzo más o menos por explicar la independencia de El Salvador, ¿verdad? Y el periodo que gira alrededor de eso. Otra de sus preocupaciones, como les decía, son ya temáticas filosóficas, ¿verdad? Él le interesa mucho, por ejemplo, eso de si, digamos, solo el pensamiento solo opera a través de lo conceptual lógico, o si podemos integrar también al pensamiento lo afectivo, emocional, digamos, metafórico, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Es otro de los grandes temas que le interesan a él. Y luego también el tema de educación, qué tipo de educación es la que realmente puede, digamos, transformar al país y sobre todo convertir a los salvadoreños en verdaderos ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos responsables, ciudadanos que conozcan la realidad de su país, pero también se preocupen por él y que tengan, digamos, que busquen el bien común, ¿no? ¿Verdad? Esas son preocupaciones que él tiene, ¿no? Y que la manifiesta en distintos trabajos. Eso me hace pensar, porque usted hace un rato mencionaba que él fue ministro de Educación. Entonces, siendo ministro de Educación, ¿logró implementar alguna medida, reforma, de manera que impactara la educación del país? Él intentó, ¿verdad? Porque fue un periodo relativamente corto, el del general Gutiérrez, que fue después de que depusieron a los hermanos Zeta, que eran, digamos, por lo que había debido a él abandonar el país. Él se identifica mucho con el movimiento contra los hermanos Zeta y llega a ser ministro de Instrucción Pública y tiene algunas ideas sobre todo de tratar de reforzar la educación popular. Hay el artículo de Julián González que se publicó en la revista Realidad 164 profundiza más sobre esa faceta de Gavidia. Él en realidad no logró tener mucho impacto, creo yo, y él además salió como bastante decepcionado de esa experiencia, ¿no? ¿Verdad? Y después se dedicó más a tratar de realizar sus ideas por otros medios, ya no directamente por los medios más políticos, ¿verdad? Sino que a través de su labor de educador, de su labor como escritor. Doctor, para que tengamos como una probadita de lo que hay en el libro, ¿le gustaría leer alguno de los textos? Bueno, mire, estaba pensando en eso, algo que a mí me gusta mucho y que no es muy largo y además es bastante, digamos, accesible, ¿no? ¿Verdad? Que a veces, yo creo que en general todos los textos se leen relativamente con facilidad, ¿verdad? Pero hay unos textos muy bonitos, por ejemplo, unos que son estos que se llaman los paisajes de la capital, ¿no? Que son como una serie de descripciones sobre la ¿cómo que se llama? Sobre la naturaleza de San Salvador, ¿verdad? Sobre las montañas, sobre ¿verdad? La atmósfera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay uno que se llama La Cascada Gigante, que él comienza haciendo referencia al famoso poema del Niágara de un escritor cubano que se llama José María Heredia, ¿verdad? Donde describe eso como la muestra de la grandeza de la naturaleza americana, ¿verdad? Etcétera. Entonces él trata de decir, bueno, nosotros tal vez no tendremos unas grandes cataratas, pero él empieza a describir lo que él observa
cuando toma el tren que va de San Salvador a Santa Tecla, y digamos, por decirlo así, el movimiento que tienen el viento y las nubes en la cadena costera, ¿no? ¿Verdad? En toda esta parte, que sería la cordillera, lo que le llamamos hoy cordillera del Bálsamo, sí, ¿verdad? Entonces empieza a describir cómo esas nubes, cómo se mueven y cómo la hace ver el sol, y todo semejan a una catarata, ¿no? Entonces dice, he aquí, desde un punto a propósito, un carro de la línea férrea de Santa Tecla ve hacia el sur, ve un cielo azul, bajo el cielo azul la cadena costera, cerros en formación. Mientras uno camina hacia occidente, los cerros a paso rígido caminan hacia oriente. La cadena de cerros es una muralla. De pronto se siente un soplo frío y enseguida se ve aparecer sobre la muralla, en las cimas de los montes, sobre las masas creneladas. Ahí pongo una nota que quiere decir creneladas. Ok, esa fue la pregunta. ¿Qué será crenelada? Antes de que es un adjetivo que proviene del término crenela o almena y se refiere a algo que tiene muescas o hendiduras en forma de diente, como las almenas de las murallas, ¿no? De los castillos medievales, que, ¿verdad? Que tienen esos como picos. Como picos, ¿verdad? Y que él así ve la serranía esa, las crenelas de más bien los árboles en el perfil de los cerros, ¿no? ¿Verdad? De las árboles, borrando la silueta de los Andes que recortaba la pátina del cielo blanco azul, se ve aparecer, ¿verdad? Los Andes, él le llamaba los Andes a toda la cadena costera que venía de Norteamérica hasta Sudamérica, ¿verdad? Que creo que así se le llamaba en ese entonces, ya después ya no se le llama de esa forma. Es que es la cordillera del fuego. Ajá, sí, entonces por alguna razón se le llaman los Andes de Centroamérica y todo, ya después ese término no se ocupa. Se ve aparecer, digo, la vanguardia de las valquirias, personajes mitológicos de la mitología germánica, de las óperas de Wagner, a él le gustaba mucho Wagner, al frente de una masa gigantesca de nubes. De lo alto de esas pirámides contemplan la infinita extensión del valle que se pierde en los claroscuros de su propia inmensidad verde. Un momento permanecen inmóviles, después lentamente empiezan a desplomarse. Es como deshielo, el frente de un mar que invade y que falto de costa se derrumba, ¿no? O sea, va describiendo cómo las nubes se mueven. Yo no sé si alguna vez han visto que efectivamente a ciertas horas, en cierta época del año, se ve así ese paisaje, ¿no? ¿Verdad? Todos los hilos de la cascada, los desplomes de la masa líquida se verifican en una materia blanca como la nieve, vaporosa, aérea, en un espacio de varias leguas, formando a lo largo del camino entre San Salvador y Santa Tecla una catarata de incomparable belleza que tiene los lineamientos del salto de agua y la vaporosidad del alto relieve en el mármol. ¿De dónde viene esa inundación? Del océano. ¿Quién empuja estos rebaños blancos de Olo el dios del viento? Los empujan los rebaños blancos de Neptuno, o sea, del mar, ¿verdad? Las olas espumosas que avanzan hacia la playa, la marea que sube. ¿Qué hay, pues, detrás de la cadena costera? El disco del mar que sopla como un abanico, las valquirias que asaltan las colinas, un Niágara fabuloso tallado en el vapor que ofrece el dibujo de un cuadro propio de un mundo de titanes, inmensa y aérea catarata. La niebla se extiende en el valle y deposita en las hojas de la hierba la gota del rocío que es el beso húmedo del océano, ¿verdad? Entonces, bueno, ven ahí como tenemos nuestro propio Niágara. Sí. Como tratando, bueno, también como de entusiasmar a la gente de que aprecien, ¿verdad?, sus paisajes, ¿verdad?, que no son la catarata del Niágara, pero sí son, digamos, tienen su propia belleza, su propia, digamos, dinámica, que si uno se informa un poquito logra realmente comprender el por qué, digamos, se convierte también en un verdadero espectáculo de la naturaleza, ¿verdad? Uh-huh. Interesante y con ganas de leerlo. Uh-huh. Vaya, qué bueno. Si más gente como yo quiere leerlo, ajá, ¿dónde podemos encontrar ese libro? Vaya, mire, entiendo yo que está a la venta en las librerías de la UCA, ¿verdad? Uh-huh. Tanto aquí en el campus como en la de Las Cascadas, ¿verdad?
ahí lo pueden comprar. Creo que entiendo también que la librería permite hacer encargos en línea, ¿verdad? Sí. Dentro y fuera del país. Ahí pueden irse a la página web de la librería de la UCA, por si están fuera del país o lo quieren o no se quieren desplazar hasta la librería, y ahí les dice cómo lo pueden adquirir, ¿verdad? Doctor, y perdón el abuso, pero ¿sería posible regalarnos uno? No iba a decir eso. No. Sí sería posible que leyésemos, que escuchásemos un cuento. ¿Un cuento? Sí. Vale, déjeme ver. ¿De qué cuento les puedo leer? También. Mientras tanto, sí, hay varios. Bueno, saludos. Mientras lo buscas, saludos hasta Los Ángeles a David González. Muy bien. Que vos siempre lo confundís con nuestro compañero, pero no, es un primo. También a Ricardo Hernández y a Ilish Raura. Saludos. Bien, les puedo leer una parte, ¿verdad? Sí, porque es algo largo. claro. El famoso encomendero que les decía, el ¿verdad? que fue el conde de San Salvador. El conde de San bonito, Salvador. Bueno, hay dos historias que están, digamos, relacionadas, pero que son como dos miradas muy distintas de la fundación de San Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Una que es como más épica, que es esta del encomendero, y otra que tiene como sus tonos más humorísticos, que es esta de la Peralmíndes, ¿no? Que es el texto que les digo que lo tuvimos que reconstruir y que al final lo logramos ocupar. O sea que yo creo que son dos cuentos que se tienen que leer en conjunto, y de hecho van juntos, ¿no? Sí, lo hemos puesto juntos, uno detrás del otro. El encomendero dice: en el año de primero la promesa, dice, en el año de 1500 tantos, Juan Pérez de Sardoval, dice, rico encomendero del partido de San Salvador, se había casado con doña Sol de Melara y Ceballos, bajo promesa de ser conde. Segundo, dice, el Valle de las Hamacas. Ciertamente, aunque el aspecto de San Salvador haya cambiado y con seguridad muchos o todos los accidentes de la vegetación de sus alrededores, el vastísimo paisaje que ofrecía el Valle de las Hamacas al viajero que, desde la vuelta de las alturas del camino de San Salvador, avistase la llanura, o sea, el fondo de la verdonera que forman los bosques y arboledas, era en el año de 1500 tantos, el mismo que hoy se ofrecería a la vista de quien quiera que se tome la molestia de ir a contemplar este magnífico espectáculo. Entonces, como hoy, entre el Cerro de San Jacinto, que es un agrupamiento de colinas, y el volcán de San Salvador, se hallaría el abismo de aire y de luz, cuyo fondo es el suelo del valle, sembrado de cerros y aún volcanes de diversas alturas, elevándose unos pequeños frente de otros que son mayores, el de Mexicanos, aún el de Milingo, aquí el volcán de Apopa, allá el volcán de Nejapa. Las llanuras, como lagos verdes, se extienden delante y detrás de estos grupos de pirámides. La vista hacia el norte puede ver cómo quiebra por 1000 partes el inmenso suelo del valle, se riza y se arruga ásperamente, suben en olas por diversos rumbos, olas monstruosas de aquí y allá se agrupan como en un mar fantástico y se petrifican inmóviles. Dice, este día, quiero ver, Sardoval era el alcalde mayor, pues El Salvador no era todavía una intendencia, título que había comprado al rey. Este día, que es uno de los primeros de agosto, espera a Sardoval es su título de conde, y están reunidas en la explanada del castillo todas sus encomiendas, las indiadas enfurecidas, tanto tiempo arrojadas, encadenadas, dejan oír su murmullo gutural y sus imprecaciones lanzadas en idioma pipil. Los mayordomos recogen de esta o de aquella pueblada brazadas de flechas de los indios que se fijen inadvertidos y que llegan armados en su encomienda, dejándoles sus armas a los caciques por un resto de la cortesía, porque su mediación y su autoridad ayudan más con frecuencia para el manejo de las encomiendas que el rigor de los admiradores. Y así va, ¿verdad? Eso les va contando la historia. Bueno, tenemos que terminar de leer el cuento para saber qué sucede con este solo encomendero. Solo es el gancho para que usted quiera leer más sobre estas
narraciones, cuentos y narraciones que están en esta antología. Y por acá hay un comentario de Ricardo HP. Dice, hay una leyenda que Gavidia retoma, la coyote con cara de mujer. Gavidia lo plantea como la loba, con un trasfondo indígena. Sí, no, en efecto, aquí está la loba, ¿no? Está en los relatos de tema histórico, que es de la antigüedad americana, y efectivamente es una historia de digamos, de una mujer que se transforma en loba, ¿no? ¿Verdad? Que es un tema muy frecuente en las leyendas de origen americano, ¿no? ¿Verdad? Del continente americano me refiero, ¿verdad? Y que también él la ubica en la zona de donde su familia provenía, que es del norte de San Miguel, ¿no? ¿Verdad? De Cahuatique, ¿no? Él creo que había nacido en San Miguel propiamente dicho, pero creo que parte de su familia venía de por ahí, ¿no? ¿Verdad? Es una zona con la que él se siente muy identificado. Entonces comienza haciendo una descripción del lugar y después cuenta esa leyenda que la gente de ahí se contaba, ¿no? ¿Verdad? Excelente, muchísimas gracias. Y hablando ya sobre eso de que Francisco Gavidia nació en San Miguel, saludos a todos los migueleños que este próximo 29 tienen el carnaval, así que si usted quiere ir, vaya. Bueno, el Teatro de San Miguel el Teatro Nacional de San Miguel se llama Teatro Francisco Gavidia. Muy bien. ¿Ya has ido al festival, Mirna? ¿Al festival o al carnaval? Al carnaval. Sí, fui una vez cuando estaba recién, tenía como 2 meses de embarazo de Fidelito. Y mi hijo ya tiene 16 años, o sea, fue hace como 17 años. ¿Y usted, doctor? No, al carnaval nunca he ido, no. ¿Qué sucede, doctor? ¿Qué pasa? Pero sí, bueno, sí conozco San Miguel, por supuesto, y he estado, una vez estuve en una actividad en el teatro el Teatro Nacional de San Miguel, ¿no? Que lleva el nombre de Gavidia, por supuesto, es un personaje muy importante para esa ciudad, ¿no? Bueno, excelente. Doctor, agradecemos que haya aceptado la invitación para venir a conversar con nosotras sobre este libro que ya se puede adquirir en las librerías de la UCA y esperamos seguir teniendo noticias porque sabemos que falta la presentación del libro. Sí, no, eso está probablemente hasta enero lo vamos a hacer porque ya en estos días que son de cierre aquí en la universidad no es el mejor momento. Sí. Y además vamos de vacaciones. Lo vamos a tener en una tertulia, así es que más adelante les vamos a ir dando noticias, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno. Y hablando de tertulias, nos vamos a la siguiente sección de Bibliocartelera. ¡Ey! No te vi ayer en la presentación del libro. Ayer fue. No sabía. Ay, no, me hubiera gustado tanto asistir. Que no te pase. Entérate de todas las actividades de la Biblio en la Bibliocartelera. Todos los lunes a las 9 p.m. Y en el CRAI siempre están pasando cosas. Mañana martes tenemos una tertulia dramática. La obra se llama Óctuple de Jorgelina Cerritos. Esta tertulia se da en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta obra parte, no sé si alguna vez ustedes han escuchado de esa leyenda del hilo rojo que va conectando vidas. Sí. El hilo rojo que conecta vidas. Pues esta obra va empieza en torno a eso, en una línea, un hilo rojo que va conectando personajes, mujeres de diferentes generaciones. A veces hace un solo nudo. Pues de seguro, yo creo, Mirna, creo que eso sucede allí, que en algunos momentos eso se hace nudo. Entonces, bueno, mañana en el taller digital, en el tercer nivel del CRAI, Jorgelina Cerritos hará una lectura dramática de esta obra y conoceremos un poco del proceso creativo también. Y el jueves 27 tenemos la tertulia de Ella no solas, de Lauri García Dueñas, y presenta la misma autora, que también ya la hemos tenido acá. A la 1:30 en el tercer nivel, si usted quiere compartir con nosotros un cafecito y una galletita, lléguese al tercer nivel. Y si por alguna razón no puede, conéctese al Facebook o al YouTube del CRAI. Y ahí va a estar siendo transmitido. El jueves también acompañará a Lauri
Marte Uribe, quien es escritora y editora. Así que no se pierdan las tertulias de esta semana, de verdad que están de lujo. Tenemos a Laura García de Dueñas con la primera novela que ella publicó y a Jorgelina Cerritos con su obra más reciente, Óctuple. Y el viernes estamos de fiesta, nuestro evento anual. Sí, se abren el telón. Correcto. Tenemos la premiación del certamen de talento joven, que va en 3 categorías, Mirna. Categoría cuento corto, poesía e ilustración. Ajá. Les voy a decir quiénes son los ganadores. Cuidado, Mirna. Cuidado, Mirna. No, si quieren saber quiénes son los ganadores, véngase. Ni siquiera los ganadores saben, solo yo. No, véngase el viernes a las 6 de la tarde, va a estar súper interesante, va a escuchar buenas redacciones en cuento, en poesía y algunas imágenes que nos hicieron llegar en el concurso. También hay un acto cultural, vamos a tener música para que usted se deleite, vamos a tener bocadillos, es una fiesta de las artes que usted no se puede perder. Yo aquí veo conectados a varios que son escritores, tenemos a Ricardo, tenemos a Ilish y tenemos a, a Luis Alvarenga. Marlene Argueta no sé si escribe, es muy probable que sí. Por favor, no dejen de llegar, pero la invitación es para todos y todas. Doctor, esperamos que nos pueda acompañar. Viernes a las 6 de la tarde. Bueno. Viernes a las 6 estamos de fiesta, así es que lléguese. Y Jenny y yo vamos a cantar. Ah, bien. Mira. Ya no llegó nadie. Vos y yo así como... Ese es un gancho para que llegue y nada, pues no sale al revés. Solo por eso nadie va a llegar. No, no se lo pierdan, son mentiras, no vamos a cantar. No, Lléguese. no, habrá cantantes profesionales. Así que lo invitamos a participar de estas actividades que tenemos esta semana. Y el autor de la semana es Marvin Galeas. Hay 3 personas que acertaron y es Óscar Ortega, Mayra Montenegro y Jessy Carrillo. Así es que vamos a ver quién es el ganador de este libro, Azul como el mar azul, como el azul del cielo. ¿De qué trata el libro, doctor? Bueno, aparte de la canción. Es una selección de poemas y de cuentos de Darío. Es el primer, bueno, no es el primer libro que publicó, pero es uno de los primeros que lleva, digamos, fue el que de alguna manera lo consagró a él como un escritor importante, porque lleva un prólogo. Primero era de Eduardo de la Barra, que era un escritor importante en Chile, y después de Juan Valera, que es un escritor español, que empieza a decir, bueno, este es un escritor joven que promete mucho, que tiene mucho talento, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí está, por ejemplo, El velo de la reina Maab, que son como cuentos fantásticos, ¿verdad? Como cuentos de hadas. También está El rey burgués, que es otro cuento. Está el cuento, uno de Caupolicán, creo que es, un poema de Caupolicán. Y está... Aquí está El rey burgués, que dice que es un cuento alegre, entre paréntesis, me parece. Sí, es que entendamos por alegría. Bueno, ¿cómo le va a un poeta en la época en que el dinero es lo más importante? O sea, que no es tan alegre. No puede terminar ya ves bien. que te dije, dependiendo de qué es lo que comprendemos por alegría. Es muy bonito, muy hermoso. Escribe siempre ya sea con una prosa y también en unos versos. Quizá lo interesante es que mezcla cuentos y poemas, ¿no? Además, hay palabras que nunca quizás hemos escuchado, que aquí las vamos a aprender. Por ejemplo, que dice el rubí empieza así. Con que es cierto, con que ese sabio parisiense ha logrado sacar del fondo de sus retortas, de sus matraces, no sé qué son matraces. Instrumentos de laboratorio, ¿no? ¿Verdad? Supongo que tenía algún laboratorio esa persona, alguno de estos laboratorios, no sé, también no necesariamente modernos, sino donde decía alquimia y magia y cosas así. Qué bonito leer a la par del doctor Roque. Sí, es que eso te iba a decir. Quizás otro día vamos a analizar la escritura de Rubén Darío con el doctor Roque. Por supuesto. Bueno, que está
está en internet el diccionario de la Real Academia, está también en inteligencia artificial. Ahí No se se está echando para atrás, doctor, con Ahí usted se lo puede- queremos leer. Invitar a hablar Para- de Rubén Darío. No, yo con gusto, ¿verdad? Pero para que decir que ustedes también lo pueden encontrar esas palabras. Lo ¿no? pueden leer solos. Pueden buscar esas palabras y uno se encuentra bueno, los modernistas especialmente les gusta usar palabras muy rebuscadas que eran lo más, digamos, distinto al lenguaje usual, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esa lección sobre Rubén Darío. La ganadora es Mayra Montenegro. Así Bárbara, es que Mayra. Mayra puede pasar mañana a partir de las 8 de la mañana a retirar el libro a las instalaciones de la Voy a radio. repetir algo que le dijeron en una tertulia a Mayra. Debería de comprar lotería en estos días porque se anda ganando todo. Anda con suerte. Sí. Muy bien, pues aquí está otra señal de que compre la lotería y nos la comparta a Jenny y a mí. Muchísimas gracias. Ya ha llegado el final de este programa. Lo esperamos el próximo lunes en un programa de Noches de Biblioteca. Hasta la próxima. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.